Ya hemos estudiado que la medición es una necesidad básica ya desde comienzos de los tiempos. La humanidad necesita medir diferentes cosas para saber, por ejemplo, cuántos días va a tardar en desplazarse de un lugar a otro, cuántas semillas necesita para poder sembrar un terreno, saber cuál es la distancia a la que se encuentra una presa, para saber si la flecha la puede alcanzar, etc. Para todo ello necesita una unidad de medida de forma que pueda expresar la magnitud en función de cuántas veces esa medida contiene a la unidad. Por ejemplo, si tenemos un trozo de madera que mide 1 metro, decimos que este árbol mide 3 metros. Es porque el árbol es 3 veces más alto que nuestro trozo de madera. Las unidades elegidas para medir cualquier magnitud eran sacadas o de nuestra anatomía o de experiencias de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la longitud se medía desde muy antiguo en pies, que sería lo que midiese el pie del rey de turno. Lo que ocurre es que dependiendo de la longitud que quisiéramos medir, muchas veces se tenían que inventar otras unidades más pequeñas o más grandes. Por ejemplo, para expresar una distancia corta se inventaron las pulgadas, que sería la distancia entre los nudillos del dedo pulgar del rey. O por ejemplo, para expresar grandes distancias se usaba la milla, que sería la distancia recorrida por 1000 pasos. Y aquí es donde surge un problema. No todas las manos son iguales en cada persona, y de la misma manera, las dimensiones de cualquier parte del cuerpo cambian de una persona a otra. Para evitar todo este inconveniente, se inventaron los sistemas de medida, que no es más que una forma de establecer unas medidas iguales para todo el mundo. Por ejemplo, el sistema internacional usa las medidas fundamentales. La longitud se mide en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. También, para la intensidad de corriente eléctrica se usa el ampere, la temperatura se mide en Kelvin, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa en candela. También tenemos a nuestro alcance, y no son familiares, algunas unidades que hacen parte del sistema inglés. Las conocemos, entre otras razones, porque algunos productos que consumimos son manufacturados en países en donde el sistema inglés sigue vigente. Para la longitud conocemos el pie, la pulgada, la yarda, la milla. Para la masa, la onza, la libra, la arroba y la tonelada. Se podría decir que la cantidad de civilizaciones y culturas que han existido es comparable a la cantidad de las unidades y sistemas diversos de medida. Teniendo en cuenta esto, según convenios internacionales, se sugiere abandonar todo sistema de medidas distinto al sistema internacional de medidas. Este tuvo sus inicios en las reformas promovidas por la Revolución Francesa, donde quedó establecido el sistema métrico, que comenzó a llamarse sistema métrico decimal. Al quedar elaborado este sistema, como consecuencia de las ideas renovadoras de la Revolución Francesa, cundió un gran entusiasmo entre los científicos y los ingenieros de la época. Ello hizo exclamar a Lavoisier, un reconocido químico francés, aquello de nada más grande, más simple, más coherente. Poco después, por desgracia, fue víctima de la guillotina, que precisamente había sido inventada por la misma revolución que elaboró el sistema métrico. En 1799 se construyeron por primera vez 1 metro y 1 kilogramo patrones. El primer patrón fue una barra de platino que luego sería sustituida. En 1816 el sistema métrico se declaró uso obligatorio en los Países Bajos, aunque fue brevemente relegado en Francia durante la Restauración en 1837, ya que fue de empleo obligatorio en el país, y en España fue de utilización obligada en 1849 por orden de Isabel II, así como en los otros países de Europa y América Latina. En 1864 se autorizó el uso en Inglaterra y en 1866 en los Estados Unidos. En 1872 se reunieron 27 países de Europa y América para tratar asuntos respecto a la unificación de unidades. Es interesante, para comprender el espíritu de aquellas reuniones,
citar las palabras que el ingeniero español Melitón Martín escribió en un texto de la época. Confiemos en que está cercano el día de la adopción general y definitiva de un mismo sistema métrico para todos los pueblos de la Tierra. Desde la creación del sistema métrico decimal en Francia en 1795, se han dado pasos sucesivos hasta llegar al actual sistema internacional. La Oficina o Buró Internacional de Pesas y Medidas, desde la creación en 1875 hasta el día de hoy, ha venido realizando trabajos para el Comité Internacional, bajo la autoridad de la Conferencia General. Entre otras misiones, el Buró Internacional de Pesas y Medidas establece los patrones y escalas para las medidas de las principales magnitudes físicas y atiende a la coordinación entre los diversos países. Además, trata de unificar las medidas de las constantes físicas. En 1960 se decidió definitivamente el nombre de Sistema Internacional de Unidades, designado internacionalmente por las siglas SI, que había sido establecido, como se ha dicho, sobre la base del primitivo sistema métrico decimal y del posterior MKSA, metro kilogramo segundo amperio. Actualmente se está procediendo a una renovación de algunas unidades, en concreto el kilogramo, el mol y la unidad de temperatura. Se esperan nuevas decisiones como consecuencia de acuerdos internacionales. Ahora bien, las unidades fundamentales de medida son: longitud. Su unidad de medida es el metro, símbolo M, es la principal unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Un metro es la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de 1, 299, 792, 458 de segundo. Su símbolo es M, adviértase que no es una abreviatura. No admite mayúscula, punto ni plural. Masa. La masa es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Es una propiedad extrínseca de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. Su símbolo kg es una magnitud escalar. El tiempo. El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos, sujetos a cambios, de los sistemas sujetos a observación. Esto es, el periodo que transcurre entre el estado del sistema, cuando éste presentaba un estado X, y el instante en el que X registra una variación perceptible para un observador, o aparato de medida. Un reloj puede medir el tiempo transcurrido entre dos eventos, que suceden respecto de un observador. Su unidad de medida es el segundo. Su símbolo, S. Adviértase que no es abreviatura. La temperatura. La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o frío que puede ser medida con un termómetro. En física, se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Más específicamente, está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como energía cinética, que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. A medida de que sea mayor la energía cinética de un sistema, se observa que éste se encuentra más caliente. Es decir, que su temperatura es mayor. Su unidad de medida es grados Kelvin. Su símbolo es K. La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C sobre S, coulombios sobre segundo, unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán. Intensidad luminosa. En fotometría, la intensidad luminosa se define como la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido. Su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es la candela, SD. Una candela se define como la intensidad luminosa de una fuente de luz monocromática de 540 THz, que tiene una intensidad radiante de 1,683 vatios por estéreo radian, o aproximadamente 1,464 mW/sr.
Cantidad de sustancia. El Sistema Internacional de Unidades SI define la cantidad de sustancia como una unidad fundamental que es proporcional al número de entidades elementales presentes. La constante de proporcionalidad depende de la unidad elegida para la cantidad de sustancia. Sin embargo, una vez hecha esta elección, la constante es la misma para todos los tipos posibles de entidades elementales. La identidad de las entidades elementales depende del contexto y debe indicarse. Por lo general estas entidades son átomos, moléculas, iones, o partículas elementales como los electrones. La cantidad de sustancia a veces se denomina como cantidad química. La unidad SI, para la cantidad de sustancia, que es una de las unidades fundamentales del SI, es el mol. El mol se define como la cantidad de sustancia que tiene un número de entidades elementales como átomos. Existen 3 países que no han adoptado el Sistema Internacional de Unidades como prioritario o único. Estos son, Birmania, Liberia y Estados Unidos. Las unidades derivadas son aquellas que vienen como producto de la combinación de las unidades básicas. Tenemos entonces frecuencia, fuerza, presión, potencia, carga, voltaje, resistencia, conductancia, capacitancia, inductancia, entre otros. Como podemos ver, las magnitudes tienen unidades básicas, como por ejemplo la presión, su unidad básica es el pascal. Y todas tienen su respectivo símbolo, como en el caso del voltaje su símbolo es V. Bien, ahora vamos a hablar de los múltiplos y submúltiplos. Estas nos permiten que cuando estemos trabajando con cantidades muy grandes o con cantidades muy pequeñas simplifiquemos nuestras operaciones matemáticas. Si miramos en la tabla vemos que están antecedidas por un prefijo, su símbolo, su multiplicador, y su equivalencia. Vemos el caso de peta, su signo P mayúscula, y su multiplicador 10 elevado a la 15, y en los prefijos muy pequeños como el femto, su símbolo F minúscula, y su multiplicador 10 elevado a la menos 15. Así también tenemos unidades que no pertenecen al Sistema Internacional de Unidades, pero que se acepta su uso, como son el minuto, hora, día, grado, minuto, segundo, litro, tonelada, neper, bel, electrón, unidad de masa atómica unificada, unidad astronómica. Desde la antigüedad, los pueblos tuvieron la necesidad de medir. Medir era fundamental, por ejemplo, a la hora de intercambiar productos. ¿Cómo saber si cierta cantidad de harina a cambio de cierta cantidad de aceite era un trueque justo? ¿O cuánta tela correspondía por cierta cantidad de madera? Frente a esta necesidad, los hombres empezaron a calcular distancias, tiempos, pesos, tamaños y capacidades. Empecemos por la longitud. Si bien en nuestros días el más utilizado es el sistema métrico, en un principio las unidades de longitud estuvieron ligadas a partes del cuerpo humano, como el brazo, la mano, el pie, el codo o el paso. Los egipcios, por ejemplo, usaban el codo, que era equivalente a la longitud que va desde el codo al extremo del dedo mayor. Los romanos usaban el pie, medida que correspondía a la distancia que había del talón al dedo pulgar. Y en Inglaterra, el rey Enrique I estableció que la distancia que había desde la punta de su nariz hasta la punta de su dedo pulgar con el brazo extendido se llamara yarda y fuera la medida usada en su reino. Todavía hoy se siguen usando algunas de estas unidades de medición como las yardas y los pies, sobre todo en países de habla inglesa. Y si bien cada país define sus sistemas de medición, existe un sistema internacional de unidades de medición para que podamos intercambiar productos sin problema. Otro tipo de unidades de longitud surgieron en la antigüedad a partir de comparaciones con objetos que estaban al alcance de la mano, como ramas, piedras y varas. Por suerte estos sistemas ya no se usan en nuestros días.
Pero volvamos a la antigüedad. Entre las cosas que los hombres necesitaban medir, había una muy importante: el paso del tiempo. Para conseguirlo, se basaron en la observación de los movimientos del Sol, la Luna, las estrellas y otros fenómenos naturales que se reiteraban siempre. Y estas unidades de tiempo también se usaron para calcular superficies. ¿Saben por qué? Porque era muy fácil establecer una comparación entre el tiempo que se tardaba en arar o en sembrar una parcela de tierra en condiciones similares y la superficie trabajada. O relacionar el tiempo necesario para ir de un pueblo a otro por el mismo camino y la longitud que existía entre las poblaciones. Es una forma muy práctica que aún hoy se usa mucho porque proporciona una información rápida y bastante precisa. Por eso, hoy en día, nos encontramos carteles que nos indican que una estación de servicio o un supermercado está a 15 minutos en lugar de indicar la distancia exacta en metros. O, por ejemplo, si estamos en un colectivo y preguntamos ¿cuánto falta para llegar al zoológico?, obtenemos como respuesta 15 minutos. Otras medidas que era necesario tomar muchos siglos atrás era la de los alimentos, líquidos o sólidos. Para poder intercambiarlos se usaron vasijas de diversos tamaños y formas y balanzas especiales según el tamaño y las características del objeto a pesar. Así fueron surgiendo en el mundo distintos sistemas de medición. Algunos fueron más útiles que otros y por lo tanto más aceptados y difundidos. Además, el progreso de las sociedades impuso la necesidad de medir cada vez con mayor precisión las actividades y acciones mensurables de la vida humana. En Argentina contamos con el CIMELA, que es el Sistema Métrico Legal Argentino. Se encarga de regular las unidades que se deben usar para medir distintas magnitudes o cantidades de productos que se compran y venden todos los días. Los invito ahora a conocer algunas relaciones entre magnitudes, como el peso, el volumen y la capacidad, y a explorar la idea de aproximación en mediciones. En nuestra vida cotidiana es habitual que necesitemos calcular qué valor tiene un objeto, o cuánto mide o pesa, aunque no sea de manera exacta. Es muy frecuente que nos manejemos con medidas estimadas. Por ejemplo, calculamos que 6 naranjas son aproximadamente 1 kilo. Otra cosa que estimamos permanentemente es cuánto tiempo nos llevará a trasladarnos de un lugar a otro para no llegar tarde. Perdón, me esperan. Es frecuente que se trabaje con medidas estimadas. Por ejemplo, estimamos cuánto dinero necesitamos para un viaje. Supongamos que podemos tomar unas vacaciones de 10 días en algún lugar que deseamos conocer. Tenemos que calcular que pagaremos 10 noches de alojamiento, cuyo costo podemos estimar en 60 pesos por noche. También podemos anticipar que gastaremos 30 pesos por día en comidas y 15 pesos en otros gastos, como traslados o comprar un rollo de fotos. Estos gastos suman un total de 105 pesos diarios, que multiplicados por los 10 días da un total de 1.050 pesos. Una vez hecha la estimación, al viaje deberíamos llevar 1.100 o 1.200, por las dudas. Veamos otro ejemplo. Cuando se hacen actos políticos en la Plaza de Mayo o en las plazas centrales de las capitales de nuestro país, nunca hay acuerdo sobre la cantidad de asistentes. Si los organizadores dicen que concurrieron 50.000 personas, los opositores dicen que fueron 25.000. Pero ¿cómo se puede estimar la concurrencia a un acto de manera más objetiva? Veamos, una manera es obtener una imagen aérea de la concentración de gente para estimar la superficie ocupada. Luego, considerando que hay un promedio de 4 personas por metro cuadrado, se puede estimar la cantidad de gente que concurrió. Estimemos con cuánta gente se llenaría la Plaza de Mayo. Podemos estimar que la plaza tiene 1 cuadra de ancho. Eso, sumado a las calles de los costados, da una longitud de, digamos, 150 metros. La plaza tiene además 2 cuadras de largo. En este caso, con 3 calles.
aunque en una de ellas no suele ubicarse gente, lo que nos permitiría tomar unos 250 metros de largo. Por lo tanto, tenemos 150 metros por 250 metros, igual a 37.500 metros cuadrados. Como por metro caben 4 personas, multiplicando nos queda que en la plaza entran aproximadamente 150.000 personas. Por supuesto que este valor no es exacto y puede tener variaciones, pero si el organizador de algún acto dice que convocaron en la plaza a 500.000 personas, podemos estar seguros de que está exagerando. Como vimos, para estimar medidas no hacemos otra cosa que poner en juego nuestros conocimientos. Muchas veces, sin darnos cuenta, establecemos relaciones entre distintos objetos. Por ejemplo, yo sé que si me pongo en punta de pie voy a llegar a agarrar una naranja de un árbol porque veo que la rama no es tanto más alta que yo, o que la distancia que recorro para ir a la casa de mi amigo Manuel es casi igual al largo de una cancha de fútbol. Muy bien, como ya dijimos, aunque nuestros cálculos no sean absolutamente exactos, estos recursos matemáticos nos ayudan mucho en nuestras actividades de todos los días. Reflexionar acerca de la importancia del proceso de estimación da una visión más amplia de los procedimientos que nos ayudan a tomar decisiones sobre las unidades y escalas apropiadas en problemas que implican medidas. Otra de las magnitudes que tenemos muy presentes en nuestra vida son el peso y el volumen de los objetos. Muchos objetos que parecen iguales pueden tener en realidad un peso muy diferente. Pero veámoslo con una prueba, así nos queda claro. Si tomamos estos dos mates, podemos ver que parecen iguales, pero su peso es muy distinto. Incluso muchas veces nos encontramos con objetos que ocupan mucho más espacio, pero sin embargo son más livianos que otros más pequeños. Entonces, podemos decir que el espacio ocupado y el peso de un objeto son características diferentes e independientes entre sí. Ahora veamos cómo se miden la magnitud peso y la magnitud volumen. Ya sabemos que para comunicar cualquier magnitud contamos con sistemas de medidas que son socialmente aceptados y están legalmente vigentes. Esto es fundamental para el desarrollo del comercio internacional, la ciencia y muchas otras actividades. Pero vayamos a un caso concreto. Si queremos medir el volumen de esta caja cerrada, nuestro primer paso es elegir una unidad de medida que nos resulte útil. Para eso fabricamos una caja cúbica de 1 decímetro de lado, es decir, que nuestra caja tiene 1 decímetro de ancho por 1 de alto, por 1 de profundidad. Por lo tanto, decimos que su volumen es 1 decímetro cúbico. Ahora tenemos que ver cuántas de nuestras cajas unidad entran en el lugar que ocupa la caja que necesitamos medir y así determinaremos su volumen. Pero para poder llenar esta caja grande con cajas chicas, tenemos que construir muchas, pero muchas cajas chiquitas. ¿Y cómo podemos hacer para evitarlo? No tengo todo el día. Ya sé, si colocamos las unidades cajita a lo largo de una arista de la caja grande, vemos que nos hacen falta solo 10 cajas chicas para cubrir el ancho con una fila. Luego necesitamos 10 filas para llegar hasta el fondo y 10 pisos para llegar hasta arriba. Tenemos entonces 10 cajas para cubrir el ancho. Si multiplicamos ese número por las 10 filas que necesitamos para llegar hasta el fondo, sabremos cuántas cajas nos hacen falta para cubrir el piso. 100 cajas. Como ya sabemos que necesitamos 10 pisos para llegar hasta arriba, serán las 10 capas de 100 cajitas que completen la caja grande. Así averiguamos finalmente que son 1000 las cajitas que entran en la caja grande. Pudimos determinar el volumen de nuestra caja cúbica usando los cubos chicos.
ya que pudimos determinar la cantidad de cubitos que caben en el ancho, en el largo y en el alto de la caja. Este mismo procedimiento se puede hacer con cualquier caja con forma de prisma. Para determinar cuántos cubos cubren completamente la base de la caja, multiplicamos el ancho de la caja medido en cubitos por el largo y luego a ese número lo multiplicamos por el alto de la caja grande, también medida en cubitos. En otras palabras, para calcular el volumen de la caja debemos hacer B igual superficie de la base por altura igual ancho por largo por alto. Nuestra caja unidad, que tiene 1 decímetro de arista, tiene un volumen de 1 decímetro cúbico. La caja grande tiene entonces 1000 decímetros cúbicos, pues entran 1000 cajas chicas. Pero si medimos los lados de nuestra caja, vemos que miden 1 metro cada uno, lo que nos permite calcular que su volumen es de 1 metro cúbico, es decir, que 1000 decímetros cúbicos equivalen a 1 metro cúbico. Podemos fabricar cubitos y meterlos adentro, o simplemente podemos ver que nuestro cubo de 1 decímetro de arista mide 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, y con eso calcular que su volumen es de 1000 centímetros cúbicos, y de esa forma determinamos que entran en nuestra caja unidad 1000 cubitos de 1 centímetro de lado, es decir, que 1 decímetro cúbico tiene 1000 centímetros cúbicos. Bueno, ya aprendimos a determinar el volumen de un sólido que tiene una forma regular. Pero, ¿qué hacemos si el cuerpo tiene una forma totalmente irregular? Para esto, tomamos un recipiente transparente con cierta cantidad de agua que se registra con una marca 0. Luego, sumergimos un cubo de 1 centímetro cúbico de metal o un material impermeable que no flote para tomarlo de referencia. Vemos que el nivel del agua se eleva y marcamos el nuevo nivel alcanzado colocando un 1. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué subió el agua? Porque el agua y el cubo no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Por eso, al colocar el cubo, el agua se desplaza en una cantidad igual al volumen del cubo. Es decir, que el agua subió 1 centímetro cúbico. Así, podemos graduar todo el tubo y con él ir midiendo el volumen de otros objetos sumergibles. ¿Me tiro? Así me miren. Ya hablamos bastante de cómo se mide el volumen de un cuerpo, incluso el mío. Ahora llegó el momento de ver qué pasa con el peso. Para registrar el peso de un objeto existen muchísimos tipos de balanzas y las unidades que usamos habitualmente son el gramo y el kilogramo. Dijimos que existen distintos tipos de balanzas, porque está claro que no necesitamos el mismo nivel de precisión si somos joyeros y queremos saber el peso de un anillo de oro, que si somos verduleros y tenemos que vender una bolsa de papas. Es por eso que el tipo de balanza que elijamos va a depender del objeto que necesitemos pesar. En el caso de las balanzas que usamos habitualmente para pesarnos, es suficiente una aproximación de 1 kilo. Además, para nosotros, los seres humanos, el peso es un índice de salud. Si vinculamos la medida del peso y de la altura mediante una fórmula, podremos saber si una persona es obesa y, en tal caso, saber el grado de obesidad que padece. Para esto nos valemos del IMC, que es el índice de masa corporal. Si este índice es igual o superior a 30, es indicador de obesidad. La fórmula para conocer el IMC es la siguiente. El índice de masa corporal es el peso dividido por la altura al cuadrado. Pero dejemos a los hombres de lado y sigamos con los objetos. La forma de algunos objetos, como pueden ser las cajas o un mate, permiten guardar en ellos un contenido.
Estos objetos se llaman recipientes. Otros, en cambio, como una piedra, no tienen espacio libre en el interior y no podemos guardar nada dentro de ellos. Un recipiente es un cuerpo hueco que puede ser llenado con un líquido, como los envases de leche o las botellas de gaseosa, y la cantidad de líquido que cabe en su interior es su capacidad o volumen interior. Como podemos ver, todo recipiente tiene un volumen exterior y un volumen interior. En los casos en que el material del recipiente es muy angosto, la diferencia es mínima, pero puede estar hecho con un material más grueso y por lo tanto la capacidad del recipiente puede ser bastante menor que su volumen exterior. La unidad de medida que utilizamos comúnmente para hablar de capacidad es el litro. Si hacemos la prueba y compramos una gaseosa en botellas de 1 litro, vamos a ver que el contenido va a caber dentro de un recipiente de 1 decímetro cúbico. Por lo tanto, podemos decir que 1 litro es 1 decímetro cúbico, que es igual a 1000 centímetros cúbicos, y que entonces 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Pero no todo es líquido. Pensemos en el caso del helado, un tema que me interesa particularmente. El peso de 1 litro de helado va a depender de los ingredientes y de los distintos procesos de fabricación. No va a pesar lo mismo un vasito lleno de helado de limón al agua que el mismo vasito lleno con chocolate con almendras riquísimas y exuberantes, ¿no? Yo voto por ellas. Así como hemos visto que cajas del mismo volumen pueden tener diferentes pesos según el material que contengan, el peso de un mismo volumen de diferentes tipos de helado puede ser distinto. Dame uno de limón. No, dame uno de chocolate, con almendras, bañado. Si llenamos una botella de 1 litro con agua y la pesamos, tendremos que pesa aproximadamente 1 kilo, pues el agua pesa 1 kilo. Y hay que contar que el envase también pesa. Si lo hacemos con una sustancia como alcohol, veremos que su peso es diferente, aunque usemos el mismo recipiente de 1 litro. Si luego pesamos mercurio, veremos que su peso también es distinto. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Parece claro que es el tipo de sustancia que usamos para llenar la botella. Hay sustancias más pesadas que otras. Para poder comparar sustancias, se utiliza una magnitud que se llama peso específico. Para calcular el peso específico de una sustancia, basta dividir el peso que tiene una porción de ella por el volumen que ocupa. Es decir, peso específico igual peso sobre volumen. Por ejemplo, si calculamos el peso específico del mercurio, obtendremos que es de 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Como el agua tiene un peso específico de 1 gramo sobre centímetros cúbicos, si tomamos iguales cantidades de agua y de mercurio, este pesará 13,6 veces más. Por la misma razón, podemos asegurar que si tomamos 2 porciones del mismo volumen, la porción de hierro será más pesada que la de madera, porque el hierro tiene un peso específico mayor. Como pudimos ver a lo largo del programa, desde la antigüedad los pueblos tuvieron la necesidad de desarrollar sus propios métodos para efectuar mediciones. Algunos perduraron en el tiempo y los seguimos utilizando, como es el caso de las pulgadas, y otros se fueron reemplazando por sistemas más precisos. Aprendimos que hoy en día cada país elige su propio sistema de medición, pero que al mismo tiempo existe un sistema internacional de unidades de medición que es fundamental para establecer lazos comerciales entre diferentes países. Bueno, hasta el próximo programa.